Buenas tardes. Hoy conmemora la Real Academia de Córdoba el Día Internacional del Teatro y lo hacemos, como el resto del mundo, en unas circunstancias excepcionales. Pero el teatro existirá siempre, pese a todo. El teatro tiene, frente a otros géneros literarios, creo es el más difícil, el que más requisitos requiere para que todo salga bien. Actores, espacio, directores, tramoyistas, etc. Es por ello que son malos tiempos para todos los que intervienen en el tan complejo hecho teatral. Y no olvidemos uno imprescindible, el público. La complicidad que se crea entre el público y el espacio escénico es única, pues se hacen tangibles los sueños, los deseos o las angustias, porque el teatro es conocimiento capaz de expresar emociones, sentimientos y pasiones que conmueven al espectador. Todo cobra trascendencia y vida en el teatro, porque el teatro es magia. Yo, como directora del Instituto de Estudios Escénicos, llevé el escenario a la academia. Hoy no puede ser, pero sí habrá y mucho de actuación y habrá también mucho de representación. Hoy la intervención corre a cargo de la doctora doña Carmen Fernández Ariza, catedrática de la UCO, y en cuyo amplio y variado currículum cabe destacar sus magníficos trabajos sobre el teatro, siendo pues su línea de investigación el teatro en Córdoba, en la Córdoba del siglo XVIII y la Córdoba del siglo XIX. También ha trabajado la literatura española del siglo XX, junto a muchos estudios sobre la literatura y la cultura culinaria. Y le gusta también, se ha recreado en las relaciones entre cine y literatura. Pero además de estos trabajos, que están elaborados muy minuciosamente, siempre me ha llamado la atención la pasión, el interés y, en definitiva, el amor que pone la doctora Fernández Ariza en su quehacer. El título de la intervención de hoy es El quejío andaluz en la obra dramática de Salvador Tábora. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo al director de la Real Academia, a la Junta Rectora, a los académicos y al público que nos pueda estar escuchando, y a Paco, Clara y Daniel. Un agradecimiento nuevamente a la Academia que ha permitido un año más que celebremos el Día de la Fiesta del Teatro. Y a Ana, que ha confiado como directora del Instituto de Estudios Escénicos, que ha confiado en mí para dar esta conferencia. El título es El quejío andaluz en la obra dramática de Salvador Tábora. Vamos a desarrollar 3 obras cumbres de Salvador Tábora: Quejío, Las Bacantes y Carmen. Comenzamos. En la madrugada del viernes 8 de febrero de 2019 moría en Sevilla Salvador Tábora. Fue enterrado en el cementerio de San Fernando de la capital hispalense junto a su esposa María. Nació en el año 1930 en el número 49 de la calle Miguel Cid del centro de Sevilla. Sobre 4 pilares se va a forjar su vida y obra: vivir en el barrio obrero del Cerro del Águila, trabajar como soldador en la fábrica de hilatura Aitasa, tener cerca relativamente de su casa un matadero y haber escuchado los cantes del Visco de Amate. En la taberna La Reja escuchó el cantar del Visco de Amate, que perteneció a la mitología trágica del flamenco. De él recogerá Salvador Tábora muchas letras que de otra manera se habrían quedado en el olvido. De la desgarradora voz del Visco de Amate aprendió nuestro autor los cantes profundos y amargos que desmitificaban la Andalucía jaranera
que exportaron los viajeros románticos allá por el siglo XIX. Todas estas zonas aprendidas en su niñez y adolescencia quedarán en el imaginario de Salvador Tábora. En Itasa conoció al soldador Emilio el Pajarito, que lo iniciará en sus inquietudes marxistas y artísticas, y a Mariano Stolfi, que trabajador administrativo de la empresa, que le empleará su educación general en clases nocturnas. Un matadero al que se llegaba cruzando el río Tamarguillo era visitado por las noches por Salvador y sus amigos. Allí lanceaban los toros. Rafael Gallo, el Gallo, lo vio y lo apadrinó. Con su ayuda e influencia debutó en Sevilla en junio de 1951. Los diarios Sevilla y ABC cantaron sus proezas taurinas. Gitanillo de Sevilla, como así se llamaba entonces, seguirá toreando hasta que una trágica cornada mató al regenerador Salvador Guardiola y él, como sobresaliente, dio la estocada final al toro asesino. A partir de aquí, entra en el mundo de la copla y el flamenco. Grabó con la discográfica Columbia, discos que la censura no dejó distribuir, pero sí llevó después a las obras el oratorio, Quejío y Los Palos, y posteriormente determinados grupos como Jarcha las cantaron. De la copla popular al flamenco comprometido, al que no se le reconocía valor. La revuelta que le producirá conectar con este mundo falso e hipócritas que aireaban una Andalucía no verdadera le llevarán a posteriores reflexiones escénicas. El barrio humilde, la fábrica, la tauromaquia y el cante van a cincelar al maestro teatral que recogería para su experiencia dramática sus recuerdos infantiles, adolescentes y de primera juventud. Entró en el mundo del teatro de la mano del crítico teatral José Monleón, que lo puso en contacto con el grupo Teatro Independiente Lebrijano. Colaboró en la pieza de oratorio que fue estrenada en Annecy en 1971. A partir de esta experiencia internacional, en la que especialmente quedó deslumbrado por las interesantes propuestas teatrales del japonés Tenjo Sajiki, que exponía la esencia del pueblo nipón en un espectáculo basado en ritmos orientales, pensó a su vuelta: esto es lo que yo quiero, el camino que quiero seguir para profundizar en mis raíces. Ha empezado la aventura teatral de Salvador Tábora, que le deparará tantos éxitos y conocimientos. Y reconocimientos. A la vuelta de Nancy, ensaya en el espacio de la cuadra que le cede Paco Lira. Crea un grupo independiente que va a tomar el nombre de su benefactor, y todos los actores son de la tierra, son andaluces, a excepción de Lilian Drillon, la joven universitaria francesa, profesora, amante del teatro, que desde que conoció en Nancy las inquietudes de Tábora, quiso unirse a sus proyectos y ha trabajado con él y la cuadra hasta nuestros días. Numerosos premios han reconocido la labor de Salvador Tábora. No voy a citar nada más que dos: la medalla al oro del mérito de las bellas artes en el año 1985 y el que le concedió el mundo del teatro el Más de Honor en 2017. Siempre pensando en su obra y en su Andalucía, en el año 2007 inaugura en el periférico barrio sevillano del Cerro del Águila un teatro estable propio. En palabras de Eva Díaz Pérez, un proceso ambicioso y quizás demasiado optimista. Salvador pretendió descentralizar la cultura, pero no al tener el respaldo institucional que se le había prometido, le llegó una orden, en el 2015, una orden de ejecución hipotecaria. El dramaturgo estaba ya enfermo y con una edad provecta, se sentía abandonado y desilusionado. El teatro, que le costó a la cuadra su patrimonio, hoy está dirigido por una cooperativa que mantiene la programación semanal de teatro y flamenco. Pasemos a analizar Quejío después de una secuencia, de la proyección de una secuencia.
puerta de un penal. Y ayudarme que no puedo. Que ya no puedo. Oh, my. Cuando Salvador Tábara teje su quejío, sabía lo que quería. Comienza una andadura teatral que duraría casi 50 años. Le van a seguir Los Palos, Herramientas, Andalucía Amarga, Nana de Espina y Piel de Toro. Todas ellas son gritos de dolor, quejíos y gritos de rabia que arroja al espectador. Dolor por su Andalucía olvidada y abandonada a su suerte. Salvador Tábara recuerda que Quejío, su ópera prima, nació de la experiencia vivida en el Festival de Nancy al participar en la puesta en escena de oratorio. Y cuando ya crea Quejío, está ayudado por José Monleón, el crítico teatral, y por el director, entonces muy joven, José Carlos Plaza. Se estrena en 1971 en el Teatro Maravillas de Madrid. Después va a la Sorbona, el anfiteatro, en un festival en el que estuvieron en la sección de minorías culturales y teatro político. Llevaba muy buenas referencias de Jacques Lang, que después sería ministro de Cultura, y de Jean-Louis Barrault, un gran experto en teatro. Visitará distintos países a los dos lados del Atlántico hasta 1975. Se apreció en esta ópera prima un impulso renovador, agresivo, quizá una arrogancia de su creador. Teatro de ruptura, teatro vanguardista, pero a la vez anclado en la tradición popular. Los críticos teatrales pensaron que Salvador y la Cuadra habían bebido de Grotowski, de Peter Brook, del Liebesieta, pero no. Ese interés y esas lecturas le llegaron años más tarde. Dice de Quejío, son palabras de Salvador Tábara, Quejío no partió como oratorio de un texto literario, nació de un impulso nada fácil de describir por hacer del solo universo de lo andaluz un hecho dramático en sí mismo, del baile y del cante, y se estructuró y tomó cuerpo en mis sentidos como una unidad dramática que, lejos de la palabra, apoyado fundamentalmente en el ritmo, la guitarra, los objetos, la geometría escénica, los olores, las imágenes, las tonalidades de mis coros anteriores, y en él participaron cantadores, guitarristas, bailadores y gente del mundo popular andaluz, que excluyendo las razones ideológicas que nos acercaron a los compañeros del teatro lebrijano, carecíamos de afinidades en el mundo académico, del teatro que ellos ejercitaban. Teníamos un sentido profesional y no amateur del espectáculo y estábamos lejos de los conceptos teatrales del medio universitario. Hasta aquí las palabras de Salvador Tábara. Describamos el espectáculo según el guión. Sobre un suelo de madera, 6 personajes en escena, una mujer, un guitarrista, un bailador y 3 cantadores. La mujer va vestida de negro, los hombres con ropas de trabajo. La luminotecnia es simple, 4 candiles de aceite, 3 bombillas a ras de suelo y un foco al fondo del pasillo central. La escenografía es también simple, un bidón lleno de piedras, 3 juegos dobles de soga, 4 candilejas de aceite, un banco doble de madera, una silla de enea, un cántaro, un palo de madera, un infernillo, alucema, una guadaña, un hocino y un bieldo. Todo ello en una habitación de una modesta casa con las paredes blancas.
Se estructura Quejío en 10 escenas rítmicas según distintos momentos musicales. Aparecen martinete, trilla, taranto, bulería, arboreá, seguirilla, petenera, compás de cajón y sonidos de flauta de caña. Comienza la obra con la escena vacía. Se irán incorporando los personajes desde el fondo de la sala de espectadores, excepto el cantado. Poco a poco se hace la luz. Todo continúa en silencio mientras los personajes van tomando lugar. A partir de ahí, la siguiente escena rítmica que termina con los cantadores que han logrado arrastrar el bidón lleno de piedras, llevarlo al borde de la escena, se bajan y se quitan las maromas que tienen en los brazos, en las muñecas, y se la entregan a los sorprendidos espectadores. Quejío de Salvador Tábora es una pieza emblemática de las artes andaluzas, un ritual de ceremonia, lento, con una sencilla pero contundente puesta en escena. Hace volver al autor a sus orígenes. Con la invención de un lenguaje nuevo sitúa al hombre en un espacio, Andalucía, y en un tiempo, principios de los años 70 del siglo pasado. En un clima angustioso que las sombras fantasmales agigantan, Quejío es una alegoría de la represión, la opresión y de la consiguiente rebeldía, con sogas que maniatan ilusión y esperanza, con el lenguaje intemporal del cante y el baile, con el bidón cargado de piedras como símbolo del combate a muerte por la libertad, está la mujer, testigo impotente de la desigualdad, que sabe ser misericordiosa y da agua al disidente que se rinde, no puede más, al que no puede más, a la vez que perfuma con alucema, recordando tiempos pasados al amor de la lumbre. Con los 10 rituales que hemos citado, asociados a otros tantos flamencos, que también los hemos citado, con las posibilidades expresivas del cuerpo, con el esfuerzo titánico de los actores, con los objetos asociados a la muerte y al trabajo y con la supresión del texto dramático, a excepción del cante, nuestro dramaturgo nos traslada en una ceremonia muy pausada la opresión, la miseria, la desesperación, la soledad, el desgarro, la pasión, la rebeldía de un pueblo que va en su solidaria lucha por la libertad. Pasemos a continuación a describir las vacantes, de las cuales no vamos a proyectar ningún texto visual. Las vacantes, que es la última obra de Eurípides, plasma la iniciación de los griegos al culto de Dioniso, introducido en Tebas por el mismo dios llegado desde Oriente. El duelo que se establece entre Dioniso y Penteo, rey de la ciudad griega, abocará a la tragedia final al morir el soberano tebano a manos de su propia madre, Ágave. Las vacantes se nos presenta un choque entre lo humano y lo divino, donde aparecen ambas esencias, la tradición frente a la modernidad y además, que es muy importante, la implacabilidad de la justicia divina, que es puesta en cuestión por Ágave. Al final de la tragedia hay un momento en que Ágave dice: no deben los dioses con su cólera asemejarse a los mortales. Nos vamos a encontrar con 2 hechos, dejamos ya a Eurípides, 2 hechos. Miguel Narro, director del Teatro Español, le ofrece a Salvador Tábora el montaje de las vacantes de Eurípides, pero quizás fuera más sorprendente aún que Salvador aceptara. El dramaturgo va a iniciar una nueva etapa con la adaptación de una tragedia griega, trabajo tan alejado de lo que había montado hasta el momento: teatro clásico, teatro intelectual y teatro de palabra, un reto que superará con maestría. Tiene muchas dudas para aceptar y hay un momento en el que dice, son sus palabras: y cuando en mi mente se fue difuminando el valor literario de la obra y me quedó solo el estado emocional que transmite la tragedia, apareció ante mí el espectáculo como un ritual de paganismo sacramental, lleno de valores que están en la vida cotidiana de cualquier sevillano: la marcha procesional, el color negro y el oro, el vino, los cirios, los brazos airosos de una bailarina, los tambores rocieros, el seso, el dolor y la muerte. Las vacantes fue presentada en Sevilla en el ya desaparecido Teatro Álvarez Quintero y fue después estrenado en Madrid en el Teatro Español en el año 1987. Tras un periplo mundial, cerrará en el Teatro de la Ópera del Cairo en 1990. Estuvo 3 años.
La síntesis del espectáculo es la tragedia griega que se mira en un imaginario religioso andaluz y en sus raíces. Siguiendo a Marta Carrasco y Eva Díaz, que son sus biógrafas, diremos que Ágave, la madre de Penteo, se nos muestra vestida con un traje que termina en una cola bordada en oro a manera de los mantos procesionales de las vírgenes sevillanas. Su hijo aparece sentado en un artilugio sobre una peana de claveles que nos recuerda tronos procesionales. La alba túnica de Teresia, que está recogida con un ceñido de esparto, bien podría ser un reflejo de la indumentaria nazarena. Hay además más guiños que hacen alusión a la cultura andaluza. El montaje de la obra es espectacular. Alejado de todo lo que había hecho hasta el momento, inicia su nuevo camino en el que su anterior escenografía cargada de ascetismo es sustituida por mutaciones, entre las que destaca una noria gigante en las que son empaladas las bacantes y en su movimiento llevadas al citerón, que es la otra parte del escenario, que es el bosque donde se celebraban las bacanales. La obra se desarrolla en una cruel narración canalizada en 11 rituales. El primero es la exposición de los motivos de la tragedia, de cómo el rey quiere Dionisio, quiero ser el rey de Tebas, para terminar con el triunfo vengativo del dios sobre los incrédulos, pasando por una serie de vicisitudes en las que el hecho más desgarrado es la muerte de Penteo despedazado. En la adaptación de las bacantes, Tábora mantiene todos los personajes. De un lado, Dioniso. Dioniso va a representar el reemplazo del universo tebano, el confrontamiento de dos tronos contrapuestos y el enfrentamiento de dos ideologías. Narra el mito del dios y seduce a Penteo para que se vaya al citerón. Representa lo nuevo. Por otra parte, está Tiresia, está Cadmo y está Ágave, que son ya ancianos, representan la senectud y quieren y aceptan la divinidad, ya sea por interés, ya sea por prudencia. De otra parte, está frente a ellos el rey Penteo, con el que se desarrolla, nace, se desarrolla y muere en la obra. Se opone a la renovación, es racionalista, conservador y puritano. En la desolación final se muestra como Dios implacable, triunfante, pidiendo justicia y exigiendo víctimas. ¿Cómo ha diseñado Salvador Tábora el espacio? Una gran noria, unas escaleras con 3 barriles de vino situados a distintas alturas, un trono para Penteo coronado y un lugar para las 3 guitarristas y el tamborilero. El espacio, según se va desarrollando la trama, se irá adaptando a las necesidades escénicas y variará para adecuarse a la entrada y salida de los intérpretes. Especial significación tiene la mutación de la noria, ya lo hemos dicho, una gran rueda con sus cajilones que está continuamente moviéndose. ¿Cuáles entendemos podrían ser las características esenciales de las bacantes de Salvador Tábora? Con ligera divergencia respeta el texto de Eurípides. Presenta una síntesis del texto dramático que es sustituido por arriesgadas metáforas visuales y auditivas. Reinterpreta a Dioniso, adaptándolo a la cultura andaluza, narrando escénicamente el mundo mitológico. Desarrolla un montaje complejo apartado de sus anteriores puestas en escena. Caracteriza psicológicamente a los personajes. Imprime a la representación un dramatismo intensísimo y lo ejemplificamos en los perros devorando los restos de Penteo. Todo este universo lo funde con la música, la danza, el cante flamenco y las marchas de Semana Santa. Con las bacantes, la cuadra ha emprendido un nuevo camino. Deja de ser un grupo de teatro independiente para transformarse en una producción con artistas invitados. Arriesgan, disponen de más dinero. Salvador ya no interpreta, se ha bajado del escenario para solo dirigir, pero mantiene su esencia en la ritualización de la Semana Santa y la pasión, unido a los cantes y los bailes andaluces para reinterpretar el mito universal de Dioniso. Vamos a ver. Pasemos ahora a Carmen, ópera de andaluza de cornetas y tambores. Vamos a ver una secuencia de ella.
Acercarse a los mitos es una delicada cuestión. Carmen, Don Juan, la Celestina, Don Quijote son personajes universales que han trascendido lo meramente anecdótico y localista para convertirse en patrimonio de la humanidad. Sin embargo, van a existir tantas Cármenes y tantos Don Juanes como creadores se aproximen a ellas, ya sean escritores, músicos, bailarines, pintores, coreógrafos o cineastas. De los acercamientos a Carmen, quizá el que significa más el mito sea el que hizo Salvador Tábora y su grupo, La Cuadra, porque alejada de la visión romántica, la obra se adentra en la esencia de lo genuinamente español, andaluz. El mito de Carmen nació de la pluma del viajero romántico Prosper Mérimée, hace más de siglo y medio. ¿Cómo iba Mérimée a intuir que pasaría a la posteridad por la creación del personaje Carmencita? ¿Qué habría sucedido si Bizet no lo hubiera elevado a ópera? El embrión del relato lo constituyen dos anécdotas que le contó al autor la condesa de Tebas. Igualmente debieron influir las 4 letras de España que envió a su editor en 1830. Asimismo, la amistad y el conocimiento de la obra de Serafín Esteban Calderón y el amor que sintió por nuestro país, acrecentado a lo largo de sus 7 viajes, son los lazos que le sirvieron para tejer esta hermosísima obra que fue publicada por entrega en el año 1845 en la Revue du Monde y que se estrenó en la Opéra de París, Comique de París en el año 1875 con un total fracaso. Carmen va a surgir primero de las aguas en el primero de los capítulos que conforman la estructura externa de la obra. La protagonista tiene una belleza poco común. En su primera aparición, a la caída de la tarde, llega con camina en el pelo. Acaba de bañarse en el río Guadalquivir a la altura del puente romano y de la ciudad de Córdoba. Menudita, joven, bella, bellos labios, cabellos, cejas, las manos, cutis terso, piel cobriza, dientes blanquísimos, hacen que la gitanilla sea descrita por el narrador que tiene una belleza extraña y bravía. Nace a la literatura en Córdoba y muere también en Córdoba, en el cercano paraje de la Ermita. Allí el de Don José la sacrifica y la entierra. En un acto supremo de libertad, Carmen reivindica su derecho a elegir a su amante, aun sabiendo que la negativa a seguir a Don José hasta América le va a costar la vida. Se inmola dignificando con su muerte una vida de prostitución, mentira, robo y nigromancia. Esta no es la Carmen de Tábora, esta es otra Carmen. La creada por Salvador Tábora fue estrenada en agosto de 1976 en el Festival de Castell de Perelada en Girona. Después estuvo en Barcelona, pasó al Reino Unido, también estuvo en Hamburgo y ya con esta obra el grupo y su director fueron reconocidos estéticamente y a partir de aquí adquieren una popularidad mundial. La Cuadra estaba en la cúspide del éxito. Para el dramaturgo sevillano, su Carmen es, según sus palabras, un musical andaluz que lo presentó en plazas de toros, en teatros de ópera y en espacios clásicos a la italiana. En julio del 97 se estrenó en la Plaza de Toros de Ronda. Es la primera vez que se incorpora un toro de lidia. La Carmen flamenca se ha transformado en Carmen taurina y Salvador Tábora consigue uno de los ideales de su vida. Al reescribir el mito de Carmen, y de esta manera ha logrado fusionar ópera, teatro, ritual taurino y arte ecuestre. El espacio escénico es amplio. En él tienen cabida 5 cigarreras sentadas en sus sillas de nía, 3 guitarristas igualmente sentados y 50 miembros de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Todos ellos permanecerán en escena a lo largo de la representación. Van a realizar algún movimiento, pero no excesivo. El decorado es simple, un arco triunfal engalonado con campanas. Estructurada en lo que podríamos definir 3 actos, se subdivide además en una escena marcadas por la entrada y salida de los personajes. En el primer acto llega Carmen atravesado el puente sobre el río, es acosado por varios militares, al ver a Don José se enamoran y surgen entre ellos promesas de boda. El segundo acto es la apoteosis de la libertad.
Rafael Riego, que se ha sublevado junto a otros militares en el puesto sevillano de las Cabezas de San Juan, logrando que Fernando VII jurara la Constitución doceañista, es ahorcado. Marca este acto la contextualización social y política en la que se desarrolla la tragedia, el trienio liberal, 1820-1823. La última parte muestra el desamor hacia el militar de Elizondo y el apasionamiento que Carmen siente por el picador Lucas, que la llevará a la muerte. El final es grandioso. Todos se acercan a los cuerpos yacentes, cigarreras, guitarristas y la banda de música. Las campanas del arco triunfal que se habían inclinado vuelve a levantarse, repiqueteando sus bronces para ofrecer un homenaje a los amantes muertos. En su momento, Eduardo Agroteclén dijo: Carmen muere asesinada y acorralada por 5 razones: querer ser libre, siendo pobre, mujer, obrera y gitana. A la plasticidad de las imágenes se unen los cantes de la cigarrera, que con un texto muy simple explicitan la situación. Los personajes de la acción no hablan, solo bailan al compás de la guitarra. Sus cuerpos se transmutan transmitiendo libertad, amor, pasión, celos, desamor, erotismo, infidelidad y desprecio, con una gesticulación muy expresiva. ¿Cuáles son los sonidos de Carmen? Pues nos vamos a encontrar con palabras, música, taconeo, sonido de cajón flamenco y repiqueteo de campanilla. Como toda la obra dramática de Salvador Tábora, pocas palabras aparecen en el texto, como texto escrito, las justas para seguir el hilo de la historia. Estarán cantadas por las cigarreras narradoras que actúan a manera del coro de la tragedia griega e interpretarán letras de la época. De ellas nos viene el conocimiento de la belleza de Carmen, de sus amores y desamores, de sus ansias de libertad, de sus reivindicaciones, de su muerte. Las cigarreras entonan peteneras, martinetes, deblas, fandangos, alegrías, seguidillas, soleares, saetas y bulerías. Los cantes flamencos van entrelazados con solos de guitarra y algo excepcional, la banda de tambores y cornetas de la Hermandad del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. La agrupación musical abre el espectáculo con una marcha de Semana Santa y lo cierra con un pequeño movimiento de acercamiento a los cuerpos muertos de Carmen y del Navarrico. Los miembros de la hermandad realizan una continua réplica al canto de la cigarrera. Un caso especial es cuando en el segundo acto muere ahorcado Rafael Riego. Tañen algo distinto su participación musical en la ópera. Es la interpretación del himno del general, a la que acompaña con un pequeño desfile como homenaje al represaliado. Cantes, guitarra y banda actúan en directo, no así los extractos de la ópera de Bizet que están grabados. Desvinculado musicalmente de la obra francesa, Salvador Tábora acude a él en momentos cruciales de la tragedia, para mostrar los amores con don José y cuando la ardiente mujer muestra su enamoramiento por el picador. La habanera y el toreador suenan en tiempos de pasión. Según Tábora, son los momentos de la ópera que tienen más ritmo español. Las características, digamos, de esta ópera andaluza se consolidarán con toda la nueva producción hasta completar 26 obras dramáticas. Se nos muestra la transformación de la Carmen de Mérimée Bizet, deformadora del mito de Andalucía, en la Carmen andaluza, trabajadora, fiel a sus principios, amante de libertad y apasionada. Para la creación de la protagonista y el desarrollo de la trama, utiliza un lenguaje dramático, renovador y vanguardista, en el que tienen presencia la estilización de la metáfora escrita que la transforma en visual. La flor roja, digamos algunos, símbolo de amor, pasión cuando es entregada y del desamor cuando se devuelve ajada. La navaja hincada en el suelo asistiendo a todo el drama hasta que es empleada en el asesinato de Carmen. El bestiario en el que el caballo introduce una fuerte carga erótica. La recuperación del coro de la tragedia griega. La Carmen abanderada cual Marianne francesa, simbolizando la libertad. El arco de campanas que en su movimiento parece rendir homenaje a los muertos. Y el cambio de ropa que sufre la protagonista en los distintos actos. Hay un mestizaje de música, flamenco, sones de marcha de Semana Santa y fragmentos operísticos que, unidos a los bailes, crean un ritmo que es uno de los elementos esenciales de la poética de Salvador Tábora, y que en Carmen es uno de los rasgos más sobresalientes. Por último, ya como resumen, hemos extraído unas conclusiones
del análisis de estas tres obras cruciales, la obra de Salvador Tábora. Crea La Cuadra y Salvador Tábora un teatro independiente, experimental, de denuncia, de vanguardia, con un acento de compromiso ético, estético y social. La palabra es un complemento del gesto, de ahí que su código riquísimo de metáforas se desvincule de la escritura. Intenta rescatar las emociones de la tragedia que la tragedia contemporánea había abandonado. Busca espacios abiertos alejados de los escenarios convencionales. Se estructura en imágenes y sonidos marcados esencialmente por el ritmo. Sus experiencias personales de la fábrica, el toro y el cante, los lleva al hecho teatral. Considera una conquista introducir a los montajes las máquinas industriales y los aperos rurales. Incorpora un rico animalario, perros, palomas, halcones, balcones, toros y toro de lidia. Se une al canto y al baile flamencos, potenciando las posibilidades comunicativas de los actores. Todo ello impregnado, como ya hemos dicho, de su experiencia personal. Por último, digamos que, lanzando una mirada retrospectiva a la obra de Salvador Tábora, si tuviéramos que definir su trayectoria teatral, sería con la palabra coherencia. Desde su lejano Quejío de 1972 hasta el reestreno de su mítica ópera prima en 2017, crea 26 espectáculos que siempre tienen Andalucía y su cultura como eje central. Ha tratado de calmar el dolor que le produce la marginación, el atraso y la explotación de sus valores desvirtuados por que ha sabido modular sus proyectos escénicos. Desde el revulsivo, como ya hemos visto en las imágenes, que suponen sus elementos esenciales de la poética de Salvador cuando comienza, hasta la estilización que aparece en La Carmen, ópera andaluza de corneta y tambores. El ritmo es uno de sus rasgos más sobresalientes y la coherencia le irá acompañando a lo largo de toda su obra. Buenas tardes, noches, muchas gracias y cuídense.